Bueno, buenas. En este video vamos a terminar con Sender Level 4.3, ¿sí? Esto lo aclaro ahora. Lo de Quartiles of Discrete Data ya lo di, o sea, lo mencioné, digamos, cuando estábamos acá en Sender Level 4.2. Cualquier cosa o me preguntan o van a revisar esto, pero bueno, ya lo marqué, o sea, lo marqué recién para, nada, para ya darlo por explicado, ¿sí? Entonces vamos a ver Effects of Constant Changes on the Original Data. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de, supónganse que tengo, no sé, 10 números. Si tengo una cantidad de números, sí que van a ser o sea, mi datos. ¿Sí? Supónganse que entonces que tengo estos datos y si le sumo 10 a cada dato, ¿sí? O sea, si no sé, si tengo un dato que es 4 lo paso a 14, otro dato que es 7 lo paso a 17, y así. Si le sumo 10 a todos los números, ¿sí? La pregunta es, o sea, ¿cuál es el efecto que tienen en el sentido de cómo cambian básicamente el mean, median y mode, ¿sí? Podemos hablar un poco de eso, podemos hablar del range, el interquartile range y estas cosas. ¿Cómo, nada, bueno, esto, cómo van a cambiar si yo a todos los valores los afecto, ¿sí? O sea, les genera un efecto igual, ¿sí? Para todos los números. Entonces, para eso voy a usar Google Spreadsheet, sí, que lo pueden usar en Microsoft Excel también o en cualquier así hoja de cálculo, pero bueno, a mí me gusta usar acá. Entonces, supónganse que mis números tengo 10, vamos a inventarlos ahora, ¿sí? O sea, esto lo estoy haciendo ahora como en vivo, sobre todo para que vean, nada, para que vean un poco cómo se hace esto, ¿sí? Entonces, supónganse que estos son mis datos, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuánto vale el promedio de esto. No vamos a hacer toda la cuantita, vamos a hacer min, creo que es, no, average. Claro, yo pongo ABG de average y le pongo todo esto y ahí me calcula el promedio. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a ver si pongo. Ah, ahí está, claro, average, no ABG, perdón. Entonces ahora sí. El average me dice es 28,5. Ok, bueno. em, bueno, nada, este es el promedio, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si a todos los números, por ejemplo, pará, y a ver si me dice la median también. A ver, median, perfecto. Entonces, la median de todos estos datos es el número que queda en el medio, es este 19 de acá, tiene sentido. Y bueno, y a ver la mode. Yo pongo, o sea, lo que estoy haciendo es poner igual. Ahí va. Miren cómo ya sabe lo que quiero. ¿Está bien? Entonces la mode dice que es 19. Bueno, fíjense que no hay ningún número que aparezca más de una vez. Pero bueno, entonces vamos a hacer que el 19 aparezca acá más de una vez. Entonces fíjense que cambió el promedio, ¿sí? La mediana quedó igual y ahora la moda está bien, es 19, ¿sí? Si ahora yo, por ejemplo, hiciera que haya dos números que son 4, la moda cambia a ser 4, ¿sí? Y el promedio cambia. Bueno, quedamos con estos números, ¿sí? Tenemos estos números cuyo promedio es 22,3333, que tiene sentido este promedio. Tenemos o sea, 65, 50, 40, y tenemos después números más chicos, que el 4, el 2, el 19. Entonces este es el promedio, esta es la median y esta es la mode. Si el número que aparece más veces es el 4. Entonces ahora vamos acá, esta sería mi original data, y vamos a escribir acá data plus 4, por ejemplo. Entonces ahora yo hago igual, cliqueo en esta celda, más 4. Entonces fíjense que me hace. Y miren, me pregunta si quiero autofiliar. No le voy a pedir autofiliar, van a ver por qué. Porque yo a todos estos le voy a sumar 4, ¿sí? Pero en realidad a este, yo no quiero que esto sea esto más 4 en realidad. Yo lo que quiero es que esto sea el promedio de estos números. Entonces extiendo esta fórmula y fíjense que me está mostrando que me está calculando el promedio desde esta fila hasta esta, ¿sí? Ven acá. Y fíjense que igualmente el promedio es sumar 4, ¿sí? Si acá también calculo acá la mediana de estos números, fíjense que es 23, que está bien, o sea, es este 23. Y si hago la moda con estos números, fíjense que me da 8, por este 8 que aparece 3 veces. Entonces fíjense que yo le sumé 4 a cada uno de los números y el promedio, la mediana y la mode nada, esto me sumaron 4 a cada uno, ¿sí? Fíjense, a ver si hago data por 2. Entonces ahora voy a hacer la original data por 2. Lo extiendo hasta acá, ¿sí? Vamos a pintar esto así para que se vea que esta es la tabla. ¿Sí? Entonces,
Esto es por 2 por 2. Fíjense que bueno, esto es lo mismo que más 4, pero porque justo este valor era 4. 38 es 19 por 2. 24 es 12 por 2 y así. Tengo todos los dobles. ¿Qué pasa cuando calculo el promedio de esta columna, la E, de todos estos numeritos? Fíjense que me da igual al doble del promedio de este número, ¿sí? La mediana, si yo ahora calculo la mediana de estos números, también me da el doble que esta mediana, y la moda también me da el doble, ¿sí? Entonces, si yo multiplico, o sea, el doble que esto, ¿no? Que el inicial. Si yo multiplico a todos mis datos por una constante, ¿sí? Bueno, entonces el promedio, la mediana y la moda van a mantener este efecto, ¿sí? Este cambio. ¿Por qué? Bueno, si pensamos en la moda, bueno, pensemos que el número que más aparece ahora, si yo multiplico por 3, cada vez que aparecía, por ejemplo, un 4, ahora va a aparecer, si multiplico por 3, un 12. Entonces, si el 4 era el que más aparecía, ahora el 12 va a ser el que más aparece, ¿sí? Lo mismo si sumo. Si yo sumo, por ejemplo, 7, ahora, si yo tengo muchos numeritos 4, cuando sume 7 voy a tener muchos numeritos 11, ¿sí? Y entonces, bueno, nada, y la moda entonces va a ser este 11, que va a aparecer muchas veces. O sea, en la moda anterior más 7. La mediana, bueno, fíjense que, o sea, pensemos que si yo tenía los números así, no sé, 4, 4, no sé, los números así, todos los numeritos, ¿sí? Si el número que me quedaba en el medio era, por ejemplo, el 19 este, ¿sí? Cuando yo después, si yo sumo 4 a cada número, ¿sí? Es como que el orden me lo mantiene, porque si un número acá es más chico que acá, cuando sume 4 va a seguir siendo más chico, ¿sí? Entonces, sumo 4 y el número que me queda en el medio es el mismo que antes, porque los de la derecha siguen a la derecha y los de la izquierda siguen a la izquierda. Entonces a la mediana, si yo sumo un valor constante a todos los números, a la mediana también le sumo. Y si multiplico por 3, lo mismo, porque si un número acá es más chico que acá, cuando lo multiplico va a seguir siendo más chico, ¿sí? Entonces la mediana se multiplica, o sea, va a ser este mismo número con el efecto que yo le haya hecho, por ejemplo, multiplicarla por alguna constante, ¿sí? Y con el promedio pasa lo mismo y es un poquito más difícil de entender quizás, pero supónganse que yo tengo, a ver, si yo hago, por ejemplo, tengo tres números, A más B más C dividido 3, bueno, más C dividido 3, ¿sí? Si yo ahora a cada uno de estos números le sumo, por ejemplo, 7, fíjense que yo tengo A más 7 más, esto lo puedo pensar entre paréntesis, más B más 7 más C más 7, todo esto dividido 3, ¿sí? Y si, como esto es una suma lo de arriba, yo esto lo puedo pensar como, primero hago A más B más C, lo divido por 7, perdón, lo divido por 3, y después sumo los 7, ¿sí? Y los divido por 3. Entonces, más 7, más 7, más 7, dividido 3, ¿sí? Y fíjense que acá, ¿cuántas veces estoy sumando 7? 3. Entonces esto es como tener 7 por 3, y cuando después lo divido por 3, me llegó al 7. Entonces fíjense que el nuevo promedio va a ser el promedio anterior que yo tenía, más el numerito que le estoy sumando a cada valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta suma lo multiplico por la cantidad por el n, digamos, la cantidad de datos, y después lo voy a dividir, ¿sí? Entonces, si sumo un valor constante, es como sumárselo al promedio, ¿sí? Y cuando multiplico, si ahora borro, si yo multiplico, bueno, si pensamos en sacar factor común, supóngase que tengo A más B más C dividido 3, y cuando yo duplico, hago, bueno, vamos a hacerlo por 6, por ejemplo. 6A más 6B más 6C dividido 3 es igual a ser 6 por A más B más C dividido 3, ¿sí? Porque estoy sacando factor común 6. ¿Está bien? Y bueno, esto de acá es el promedio, entonces lo que estoy haciendo al calcular el nuevo promedio es multiplicar al que ya tenía por 6, que es el mismo numerito que aparece acá, ¿sí? Esto, ¿cuándo es importante? O sea, algo que a mí se me ocurre es, supónganse que yo mido, agarro, por ejemplo, peso cosas, no sé, peso algún objeto, ¿sí? Peso muchos, no sé, mouse, ¿sí? Agarro y los peso y peso mucho y como que quiero calcular el peso promedio. Y supónganse que después descubro que mi balanza estaba rota y pesaba 15 gramos menos que lo que dice, ¿sí? O sea, como que yo cuando prendo la balanza dice menos 15, vieron que esto pasa en algunas balanzas, o sea, bueno, depende de algunas cosas, supónganse que dice menos 15, entonces, bueno, entonces yo, en vez de anotar, o sea, cuando yo anoté que pesaba 100, en realidad pesaba 115 gramos el mouse.
Y así con cada número. Entonces, yo, supónganse que fui a un laboratorio, ¿sí? PC, y después me voy a mi casa y empiezo a analizar los datos. Y después me dicen, me mandan un mensaje y me dicen, che, no, esta balanza estaba rota, nos olvidamos de decirte, le tenés que sumar 15 a todos los números, ¿sí? Entonces, si a mí lo que me importa, por ejemplo, es el promedio, ¿sí? Y yo tomé, no sé, pesé 400 mouse, o como se diga el plural, entonces no voy a sumarle 15 gramos a cada uno de los 400 números y volver a hacer toda la cuenta, sino que si yo lo que quiero es el promedio, con esto ya puedo saber que directamente le sumo 15 al promedio y listo, ya está. Con eso ya estoy, ¿sí? Entonces de eso se trata estos cambios, ¿sí? Nada, esto de sumar o restar algún valor, o de multiplicar o dividir también. Bueno, eso.